tu nombre yo te llamé. Eres mío, te rescaté. No temas, aquí estoy. No temas, aquí estoy. Y si pasas por las aguas no te hundirás, y la corriente no te arrastrará. Cuando pases por las llamas no te quemarás, y el fuego en ti no arderá. Porque soy tu Dios, tu Salvador. Porque soy tu Dios, tu Salvador. Bueno, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión. Esta es la peña número 305. Reciban un cordial saludo a nombre de la Fundación Padre Félix Varela. La invocación, yo creo que nadie mejor que María Elena para que nos dé la invocación. Padre Celestial, te damos gracias por esta reunión. Te damos gracias por la salvación, de lo cual voy a hablar hoy. Ayúdanos, Señor, para de veras vivir esa salvación. Y te damos gracias también por los alimentos que vamos a tomar hoy. Bendícelos, Señor, y no te olvides de los que no tienen que comer. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la expositora es una persona muy conocida y asidua, concurrente y participante a estas reuniones. María Elena Villalobos. María Elena Gómez Cortés. No me puedo olvidar de Gómez Cortés porque fue tu papá el notario que nos casó a nosotros. Sí, que te lo agradezco. Gómez Cortés Villalobos. Villalobos. Nació en La Habana, Cuba. Estudió en Medici Academy la primaria, posteriormente en el Colegio de las Ursulinas el bachillerato. De ahí siguió estudiando en la Universidad de Villanova hasta que llegó la tragedia de Cuba y nada más pudo llegar al primer año de la Facultad de Filosofía y Letras. En los Estados Unidos estudió en el Chestnut Hill College de Filadelfia, en la Pontificia Universidad Católica de Lima, Perú, donde estudió maestra de secundaria de español y literatura. Tiene un máster de la Universidad de Cincinnati, Ohio, en lengua y literatura española. Ha sido catequista de Nuestra Señora de la Divina Pastora. Adicionalmente Divina Providencia. La Divina Pastora es en Venezuela. Maestra de español desde el preescolar hasta la universidad. Trabajó como maestra de español, sobre todo en high school, en el Macaulay, perdóname la pronunciación, high school. Y sin más, bueno, el tema que ella va a tratar es un tema que viene muy adecuado a la Semana Santa que está concluyendo y sumamente importante. Ella nos va a hablar de la salvación y les puedo anticipar que tiene amplios conocimientos religiosos María Elena y que vamos a salir muy satisfechos de esta reunión. Sin más, dejo a María Elena el uso de la palabra. Gracias. Bueno, dijo él algo que es verdad, que yo he tenido mucha religión, y es que yo fui monja ursulina. Yo no lo quise decir. 8 años estuve en la orden, y al terminar mis votos temporales salí, y luego me casé con un señor que había sido hermano de La Salle. No cura, hermano, José María Villalobos, era de Burgos,
España, castellano. Castilla la Vieja. Sí, Castilla-León. Bueno, vamos a hablar. Me invitó el señor Guerra cuando estaba haciéndome los impuestos, que necesitaban alguien que hablara. Y yo dije, bueno, yo he preparado algo que tenía para el movimiento carismático, porque me estoy preparando para ser evangelizadora en los seminarios de vida en el Espíritu. Y tenía algo preparado. Me dijo, sí, eso mismo, no te preocupes, ven, nos hace falta un orador. Así que me invitó, bueno, yo con mucho gusto. Todos los días cuando yo me levanto por la mañana, a mí me gusta abrir el ventanal de mi balcón y asomarme. Y le doy gracias a Dios porque el apartamento que yo tengo ahí en Fontainebleau justamente da a un lago precioso, rodeado de árboles, una península, y hay muchas palomas, patos, ibis, toda clase de esas aves acuáticas, iguanas, tortugas en el lago. Y cuando yo salgo y le doy los buenos días a Dios, no hago más que alabarlo por la belleza que hay ahí. Y esa belleza de la creación me ayudó mucho, sobre todo durante la pandemia, en que estábamos tan encerrados, porque al yo salir al balcón, salía al mundo. Yo me sentía tan sola. Sin embargo, sabemos que ha sufrido mucho este mundo de hoy. El mundo entero ha sufrido mucho con la cuestión de la pandemia. Y ahora con la cuestión de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Y nos damos cuenta de que hay muchas cosas horribles que están sucediendo. Pero desgraciadamente mucha gente le echa la culpa a Dios, sin darse cuenta de que somos unos a otros los que nos estamos haciendo daño. Y ese daño se llama pecado. La gente se deja llevar hoy en día por dioses falsos y tratan de forzar sus agendas a las demás personas. La agenda que busca 3 cosas, y las 3 empiezan con P: el placer, el poder y el poseer. Con el placer ya no hay ninguna restricción ni límite. Es la búsqueda del placer que llega a la crueldad. Y llega también a herir las almas de los jóvenes. Del poder, ejerciendo la injusticia, la violencia hacia los demás, proclamando falsas verdades. Aquí en Estados Unidos vemos mucho eso de el racismo, diciendo que existe mucho racismo en este país, y yo me he dado cuenta, yo he vivido aquí desde el año 60 y me doy cuenta los grandes pasos que en este país se ha logrado de querernos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, de aceptarnos unos a otros. Pero nada, siempre hay gente que miente y gente que quiere ejercer su manera de pensar sobre los demás. Y si pensamos de otra forma, nosotros, los que tenemos la correcta opinión, estamos mal, según ellos. Y luego también el poseer, o sea, el dinero y todo lo que se puede obtener con él, aún maltratando a los demás. Eso me recuerda el tráfico de drogas y el tráfico humano, que es horrible. Hay muchísimas víctimas, todo por el poder y el dinero. Además, vemos que hay gente que sigue otros falsos dioses, como la comodidad, la conveniencia, la diosa conveniencia, los malos hábitos que se convierten en adicciones, el relativismo acerca de qué es la verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía, y se acabó. No piensan que hay una verdad absoluta. Y si nos ponemos a pensar, esa verdad absoluta es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Parece que los valores cristianos se van perdiendo, pero el hombre sigue buscando, y en su confusión hay quienes quieren hallar respuesta a su afán, dejándose llevar por religiones falsas, religiones orientales, prácticas esotéricas, metafísicas, supersticiones, satanismo. En otras palabras, el maligno nos ofrece alternativas diferentes y atractivas, y nos olvidamos de que, como dice San Pablo, que nuestra lucha es en realidad contra los malos espíritus. Y San Pedro nos advierte que el demonio es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. El mundo nos hace ver que lo importante y lo relevante es obtener prestigio, fama, dinero, títulos, posición social, logros económicos, políticos, olvidándonos de a quién servimos y lo que viene después de esta vida, después de la muerte. Sin embargo, por mucho que tratemos de encontrar la felicidad en esta vida, no llegamos, no la alcanzamos. No podemos, tratamos de engañarnos porque nos ata el pecado y muy fácilmente nos acercamos al precipicio de la perdición y de la muerte. No nos damos cuenta de que la verdadera felicidad consiste en otra cosa. Y es que somos débiles y nos cegamos a la realidad que existe un Dios tan amoroso y misericordioso que nos dio a su Hijo, que cargó con nuestros pecados para librarnos de ellos. Desgraciadamente heredamos esa condición de apego al pecado por la soberbia y la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. La serpiente engañó a Eva. Eva sedujo a Adán. Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente. Toda la creación se ha vuelto contra el hombre. Y ahí no queda eso. Porque desgraciadamente lo peor que perdieron fue la relación con Dios y el cielo. Desde que somos pequeños empezamos a pecar. Nos rebelamos contra nuestros padres con las rabietas, robamos alguna cosita, desobedecemos, le pegamos al hermanito o al vecinito, y esto va creciendo. En otras palabras, somos pecadores. Y como dice San Juan en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Y continúa, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. En el Antiguo Testamento se nos profetiza la venida del Mesías. No un rey poderoso que acabaría con el poder de los romanos, sino el siervo sufriente, de acuerdo al profeta Isaías en el capítulo 53. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Era maltratado y no se resistía, ni abría la boca, como cordero llevado al matadero. Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido de muerte por los pecados de mi pueblo. En la vida de Jesús, en el Nuevo Testamento, según cuentan los evangelios, podemos encontrar a tres parejas de personas, unas que eligen la luz del perdón y otras que se empeñan en preferir
las tinieblas de la soberbia. Por ejemplo, ustedes recuerdan la parábola del publicano y el fariseo. El fariseo se daba mucha lija, diciendo qué maravilloso era, porque él ayunaba varias veces a la semana y daba limosna al templo y a los necesitados. Y se comparaba con los pecadores públicos, como el publicano que estaba allí. El publicano o recaudador de impuestos estaba arrodillado, se daba golpes de pecho y le pedía perdón a Dios, reconociendo que era un pecador. Solo éste salió justificado. Otra pareja. En la vida de los apóstoles hay dos de ellos que le fallan a Jesús: Pedro y Judas. Pedro, después de haber negado al Señor 3 veces, más que nada por temor, por debilidad, se arrepintió y lloró amargamente por haber negado a Jesús 3 veces y regresó a la comunidad de los discípulos. Y recuerden al final del Evangelio de Juan, después que Jesús ha resucitado y que los encuentra allí en el mar de Galilea o lago de Tiberías, que Jesús les ha preparado el desayuno y ellos vienen con un montón de pescados que habían podido coger porque Jesús les dijo que echaran las redes a la derecha. Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? Y es el momento crucial de Pedro, del perdón que le está pidiendo el Señor y del compromiso de hacer lo que el Señor le pida. Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿tú me amas? Entonces Pedro se pone muy triste. Para mí que Pedro lloró también en esa ocasión y le juró que sí, que lo amaba. Apacienta mis ovejas. Y el Señor, tan misericordioso, lo perdona y cree en él y le da la responsabilidad de ser el primer líder, el primer papa de la iglesia. Sin embargo, Judas, ¿qué hace Judas? Judas no creía en Jesús. Judas llevaba una vida de pecado porque era ladrón y se robaba el dinero de la bolsa. Judas quería tener un rey, que el Salvador, el Mesías, fuera un rey que los iba a liberar del poder de los romanos. Y despreció a Jesús. Recuerden cuando ya casi cerca de la muerte de Jesús, después de Lázaro haber sido revivido por Jesús, resucitado, que estaba Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro, y María coge un perfume y le perfuma los pies a Jesús y le seca sus pies con su pelo, con su cabello. Judas enseguida se queja y dice: ese perfume es demasiado caro, podía haber sido vendido por 300 monedas de plata y dárselo a los pobres. Se daba cuenta de la falta de honor que tenía hacia Jesús. El demonio le hace ver, el demonio que es el acusador, eso es lo que significa la palabra Satanás, le hizo ver que ya él no tenía remedio, que su pecado era tan grande, su falta era tan grave de haber vendido al maestro, que ya no tenía remedio, que no iba a ser perdonado. Entonces cae en la desesperación y se suicida. Jesús podía haberlo perdonado si le hubiese venido a él a pedirle perdón. En la cruz tenemos la otra pareja, el buen ladrón y el mal ladrón.
El mal ladrón es el que blasfema y acusa y le dice a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos también a nosotros. Sin embargo, el otro le reprocha al mal ladrón y le dice: nosotros merecemos esta condena, pero él es un inocente, él no ha hecho nada. Y tiene la esperanza de entrar en el reino del cielo cuando le dice: acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y Jesús le asegura: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se robó el cielo. Tenemos que reconocer en nuestra vida que somos pecadores y que solos no podemos nada. No podemos redimirnos a nosotros mismos. No podemos alcanzar la gracia a nosotros mismos. Y es lo que piensa mucho la gente de Nueva Era, que viene del gnosticismo, de la élite, que se cree que no necesita la gracia de Dios para salvarse, que ellos pueden por sí mismos. Qué error tan grande. Son muchas las situaciones en que necesitamos la ayuda del Señor para salir de las tinieblas del pecado a la luz de la gracia que solo Él nos ofrece. Y nos damos cuenta de que no somos felices siguiendo las inclinaciones del mundo y de la carne. Pero no podemos solos. El mismo Pablo, en el libro de los Romanos, capítulos 7 y 8, dice: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, y lo que detesto, eso es justamente lo que hago. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, eso es lo que hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que hay en mí. Quiero hacer el bien y me encuentro haciendo el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios, pero a veces en mi cuerpo una ley que lucha, hallo en mi cuerpo una ley que lucha contra la ley de mi espíritu y me esclaviza a la ley del pecado que hay en mi cuerpo. Pero luego añade: no hay condenación alguna para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora les voy a contar un testimonio mío. Yo recuerdo que cuando tenía 17 años, yo sentí en un retiro una llamada a la vocación religiosa. Iba a ser una vocación temporal, pero fue maravillosa porque aprendí mucho. Y aprendí a rezar, sobre todo a orar y guardar silencio. En las Ursulinas había aprendido la vida de oración, el apostolado en las Hijas de María y la Acción Católica. Salí de Cuba a los 19 años. Estudié 1 año y medio en el Chestnut Hill College en Filadelfia, donde nos habían dado una beca. Entré a los 21 años a las Ursulinas, al convento de las Ursulinas. Y algo maravilloso, que en los últimos 2 años fui misionera en la selva del Amazonas. Eso nunca se me olvidará. Y me cambió por completo, porque me hizo ver la belleza de los pobres, de los indios, que tanta gente hoy en día desprecia. Ojalá yo fuera como los indios, porque tienen una fe que mueve montañas. Y me doy cuenta cuando veo a los guatemaltecos que cuando son carismáticos le dan 3 patadas a cualquiera, porque tienen casi todos los carismas que ustedes se pueden imaginar. Cuando salí del convento, después de 8 años de estar allí, en el año 72, asistí a un seminario de la vida en el Espíritu y recibí lo que llaman el bautismo del Espíritu. Maravilloso, porque uno aprende a orar de verdad y a ser abierto
a la obra del Espíritu Santo en uno. Hay gente que nos critica y dice, están ahí como los holy rollers, que si alzan los brazos, que si no sé qué, pero es que sale del corazón. ¿Y saben por qué? ¿Por qué tenemos tantos dones? Porque cuando nos reunimos, lo único que hacemos es alabar a Dios. Aunque estemos sufriendo, aunque tengamos pruebas, problemas, lo que sea, lo primero que hacemos, a donde va nuestro afán, es alabar a Dios en medio de todo. Y Dios se complace con nosotros y nos da lo que queremos. Estoy aquí haciendo propaganda para el movimiento carismático. Pues lo hago. Porque después que yo salí del convento, que salí triste, me sentí como que era a loser, perdedora. Cuando conocí este movimiento, me dio una esperanza y una alegría infinitas. Me casé con un hombre maravilloso, español, castellano, de Burgos, que había sido hermano de La Salle. Yo no lo saqué del convento y él no me sacó a mí. Estamos los dos libres. Porque hay gente que me dice, te enamoraste y te fuiste del convento. No. Así no fue. Los dos recibimos el bautismo del Espíritu Santo el mismo día, y mi mamá también, porque seguimos ese mismo curso del Seminario de la Vida en el Espíritu. Tuvimos 5 hijos. Yo decidí, a pesar de ya tener mi título de máster, quedarme en mi casa con mis hijos, porque yo quería que esos niños hablaran español. Como yo y mi esposo, los dos éramos maestros de español, dijimos, esto tiene que empezar en casa. Entonces, empezamos. Yo le dije a él, mira, yo no voy a trabajar mientras tenga niños pequeños, hasta que vayan a la escuela. Cuando ya iban al kindergarten, ya hablaban el español perfectamente, ya eran bilingües y leían en español y en inglés, que yo les enseñé. El trabajo no era fácil, a veces extenuante y otras veces aburrido. Los 5 hijos se llevaban 2 años cada uno. Yo los llevaba a todas partes. Me dio por fumar. Mi papá había fumado, pues dije, yo también, qué caray. Y me daba excusa de fumar. Me decía a mí misma, déjame fumar cuando estoy cansada. Déjame fumar cuando estoy hablando por teléfono con una amiga. Voy a fumar cuando estoy tomándome mi cafecito. Cuando estoy contenta, cuando estoy triste, cuando estoy brava. Mis hijos iban creciendo y veían que yo fumaba. Cuando llegaron a la adolescencia, todos empezaron a fumar. Yo no tenía fuerza moral para amonestarlos. Yo me decía, dejaré de fumar en Cuaresma, dejaré de fumar en Adviento, dejaré de fumar el 1 de enero. Aunque no fumaba demasiado, porque yo no pasaba de los 10 cigarrillos al día. Sin embargo, era un hábito que yo no podía quitarme, aunque a veces lo lograba por un muy corto tiempo, pero volvía a fumar. Yo no sé si es que no podía o que no quería. Yo creo que las dos cosas. Hasta que un día, después de 30 años de fumar, me di cuenta de mi completa dependencia y del mal ejemplo que estaba dándoles a mis hijos, del daño que podía hacerme a mi salud y del dinero inútilmente gastado. Yo sentía que no podía tener verdadera unión con Dios. Algo faltaba, aunque yo era buena cristiana, iba a misa y me confesaba y educaba a mis hijos en la religión y los puse todos en escuela católica y los preparaba mejor cada vez que iban a hacer los llevaba a confesarse cada mes y medio, los puse en escuela católica. Pero yo me sentía que yo era como un pajarito que está atado por la patica a un hilo, a un palo, y no puede volar. Un día se me ocurrió ir a una misa carismática de sanación.
fue en la iglesia hispana de Cincinnati, San Carlos Borromeo. Me arrodillé y con verdadera sinceridad y humildad le pedí a Dios con gran anhelo y súplica que me hiciera olvidar completamente la idea del cigarro. Yo no le pedí que me quitara el hábito. Yo le pedí algo que va más allá, que me quitara completamente la idea del cigarro. Porque yo era adicta. Le supliqué con gran fervor. Al día siguiente, cuando vi mi cajetilla de cigarro encima de la mesa, cogí uno, me lo puse en la boca y lo encendí. Y me dio asco. Y a la vez me reproché a mí misma. ¿Cómo es posible que yo estoy haciendo algo que va en contra de mi oración? Lo apagué. Destrocé todos los cigarrillos y los boté a la basura. Y lo mismo hice con los ceniceros. Enseguida, ipso facto, se me olvidaron los cigarros. Completamente. La idea de fumar. Y no sentí más la necesidad ni el recuerdo, como si nunca hubiese fumado. Sola me fue imposible. Con Jesús obtuve la victoria. Nunca más cogí un cigarrillo. Nunca más pensé en él. Estaba distraída con otras cosas. Mi trabajo, mis hijos, mi esposo, mi casa. Distracciones. Sola me fue imposible. Con Jesús obtuve la victoria. San Pablo nos recuerda en Colosenses 1, 13 a 14. Tenemos esta esperanza, dando gracias al mismo tiempo a Dios, que nos ha hecho capaces de participar en la herencia de su pueblo, en la gloria que nos rescató del poder de las tinieblas y nos transportó al reino de su Hijo querido, en quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Y también dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y también he oído otras traducciones, todo lo puedo en aquel que me conforta. Solo en Cristo resucitado llegamos a alcanzar la libertad de los hijos de Dios, la luz, la paz, la gracia, la fortaleza, la compasión, la misericordia y sobre todo el perdón. Y solo con Él y en Él gozamos de la verdadera felicidad. Porque como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. Sabemos también que el Señor es fiel a sus promesas y que siguiéndolo a Él llegamos a la recompensa eterna. Pidámosle a Jesús, sobre todo ahora que estamos en Semana Santa y mañana ya es la Pascua de Resurrección, la fiesta más grande de la liturgia de la Iglesia. Pidámosle la gracia de la conversión de corazón, recordando que Él tomó nuestra naturaleza humana menos el pecado y que nos conoce profundamente y nos quiere para Él. Él sabe de qué estamos hechos, comprende mejor que nadie cada situación, problema, lucha y esfuerzo, pues Él anduvo y comió con los pecadores y los perdonó si estaban arrepentidos. Como María Magdalena, Zaqueo, el paralítico de Cafarnaúm, que bajan por el techo. Jesús conocía el corazón de ese pobre hombre, que aunque no dijo nada, estaba arrepentido, porque seguramente muchas veces él habrá levantado el puño contra Dios por ser paralítico. El buen ladrón y Pablo de Tarso. Pidámosle que aumente en nosotros la esperanza, aunque nos encontremos en situaciones difíciles. Él nos salva y nos llama. Y aunque estemos cansados y nos sintamos débiles, en Él encontramos descanso y fortaleza. Pidámosle que nos aumente la fe y la confianza, que nos mande su espíritu
para que sane nuestras heridas internas, que saque de nuestro corazón toda atracción que nos aleje de Él y que podamos decirle con humildad y confianza: aquí estoy, Señor, te pido perdón, quiero seguirte, dame la mano. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias por tu brillante exposición. Tu vida ha sido un ejemplo de lo que debe ser un buen católico y te felicito. Siguiendo el formato de las peñas, Pedro Ladislao va a hacer unos cuantos avisos y posteriormente vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas para que el que desee le pueda formular las preguntas que quiera, sobre todo relacionadas con el tema. Y sin más, vamos a dejar a Pedro Ladislao. La salvación es el comienzo. Exacto. La salvación empezó Jesús en la cruz con el misterio pascual de su pasión, muerte y resurrección. O sea, abrió el cielo para nosotros a través del sacramento del bautismo. Somos salvados del pecado original, nos da la fe, la esperanza y la caridad, nos da sobre todo la gracia santificante, que es la vida de Dios en nosotros. La santidad viene de la gracia de Dios, pero también de la respuesta que nosotros le damos a esa gracia. Necesitamos cooperar con la gracia de Dios para la santificación, para la santidad. O sea, sí somos salvados, porque Dios nos da el perdón cada vez que pecamos y nos quita el pecado original cuando nos bautizamos, nos hace miembros de la iglesia, somos templos del Espíritu Santo. Pero la santidad requiere de la gracia de Dios, de los dones de Dios, más nuestro responder. O sea, tenemos que cooperar para poder llegar a ser santos. Es como, yo diría, como un baile. Dios y cada uno de nosotros. Él es el hombre que dirige, el que baila, y nosotros somos como la mujer que seguimos los pasos. Junto con él nos dejamos guiar. Así que esa es mi respuesta. Amén. ¿Alguien quiere formular una pregunta? No, yo quería hacer ese comentario que acaba de hacer Gloria María, María Elena. María Elena. La necesidad de colaborar con la gracia de Dios. Es una cosa que, por ejemplo, nuestros hermanos separados, los protestantes, creen que el hombre con el pecado original se pervirtió tanto que no puede hacer absolutamente nada bueno. Según Lutero, estamos completamente corrompidos. No podemos hacer nada, ni una pizca de bien. Y yo me pregunto, bueno, entonces ¿cómo se saben los protestantes? Reconozca a mi Señor personal. Sin hacer nada. Por favor. Wow. Por ejemplo, Lutero decía, peca fuerte y cree más fuertemente todavía. O sea, la salvación solo por la fe. No, Señor. En eso nos diferenciamos mucho de los cristianos. Y yo no estoy hablando de los cristianos de hoy en día, ni de la gente en particular. Estoy hablando de lo que le decía Lutero. No, claro. Porque no hay correspondencia. No podemos ni siquiera corresponder a Dios porque estamos ya corrompidos hasta los tuétanos por el pecado original. Esa no es la fe católica. La fe católica reconoce que aunque hubo pecado original, el bautismo y la gracia de Dios nos regenera. De verdad, nos limpia del pecado y nos hace, más importante, capaces de orar bien, colaborando con la gracia de Dios. No farisaicamente atribuyéndonos el bien a nosotros mismos, sino a la misericordia y la gracia de Dios. Eso es un punto muy importante con respecto a la salvación, la necesidad de colaborar con la gracia. Nada es automático en la religión. Nada es como tú exprimes un limón y haces limonada, no. Hay que trabajar en eso, como lo dijo la señora anteriormente. El amor. ¿Verdad? Eso estaba pensando.
El amor, Sí. la Eso caridad. Y con respecto a esa diferencia con nuestros hermanitos separados, hay que tener mucho cuidado. Pero los hermanos separados trabajan mucho y los católicos somos muy... Aquí viene la defensa de los hermanos separados, que Pero trabajan es mucho. verdad, trabajan Sí. mucho. Sí, sí. Pero hay muchos católicos que trabajan mucho. Sí, pero Sí. la minoría. No es hacer la comparación, pero mira, el padre No hay Varela. comparación. Bueno, el padre Varela es la excepción. Por No, favor, vamos a decir una cuidado. cosa. El padre Varela discutió con los hermanitos separados con mucha diplomacia, con mucha buena educación y con mucha verdad. Nada menos que se enredó en una discusión con el reverendo Brownlee sobre la frase de los católicos: fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces, se acordó, vamos a discutir eso. Si es verdad que solo en la iglesia católica hay salvación. Y Varela, con ese ingenio, llegó al punto de decir: ustedes no dicen eso, pero lo piensan. Ustedes también dicen que fuera de la iglesia protestante no hay salvación. Lo que pasa es que no tienen la sinceridad de decirlo. Ustedes piensan lo mismo que nosotros, de que fuera de su iglesia no hay salvación, fuera de la nuestra no hay salvación. En definitiva, fuera de Cristo no hay salvación. Aunque sea el salvaje de la jungla que no conoce a Cristo porque no pudo, porque unos misioneros allá, se salva por la ley natural. Hace 2 o 3 días leí en el libro nada menos que Santa Teresita del Niño Jesús, la historia de un alma. Ella dice eso mismo, Pero que claro, el catecismo porque es dice así. que Son hijos de Dios. se van a cumple, ser que uno se salvados. salva aunque no conozca a Cristo, siguiendo la ley natural. Pero es que aunque no conocemos a Cristo, la salvación siempre es por Cristo. Conozcas o no conozcas a Cristo, el único Salvador es Cristo, ¿no? La cuestión es que si uno no tiene sin culpa, no conoce a Cristo porque no hay misioneros suficientes en el Amazonas o donde sea. Entonces, Dios cuenta con la buena voluntad del que sigue la ley natural, el sentido común, la Las razón. buenas acciones. Exacto. De manera que ese es un punto muy interesante y hay que tener cuidado, no herir a los hermanos separados, pero defender nuestra posición. Claro. Hay que corresponder a la gracia y nos salvamos no solamente por Cristo, sino por nuestra colaboración y no solamente por nuestra correspondencia, sino por Cristo sobre todo. Bueno, gracias. Amén. Yo soy un instrumento. Claro. Yo no soy teóloga como mi hermana, que tiene un máster en teología. Mi máster es en español y además enseñaba francés. Pero toda la vida he sido catequista. Y recuerdo que cuando yo era chiquita me gustaba enseñar religión a las criadas de mi casa. Y ese fue, yo creo que es la vocación más fuerte que yo he tenido toda mi vida, porque a pesar de haber sido ya retirada, yo sigo enseñando esto. Y les voy a decir una promesa que yo le hice a Dios. A mí me dijeron: mira, tú eres muy buena catequista, pero no sirves para monja. Entonces, no vas a ser aceptada para los votos perpetuos. Para mí eso fue desastroso, pero en realidad ya yo no estaba feliz. Y muchas veces cuando yo veía pasar una mujer con un bebito, me daba no sé qué en el alma. Porque creo que he tenido una vocación a la maternidad muy fuerte. Porque ¿a quién se le ocurre tener 5 hijos? Hoy en día, bueno, no fue hoy en día, fue hace 40 y pico de años, pero mis 2 hermanas y yo lo mismo. Un fuerte llamado a la maternidad. Pero yo sigo enseñando. Entonces, cuando me dijeron eso, que yo no iba a ser aceptada para los votos perpetuos, yo le hice una promesa a Dios muy fuerte y le dije: hasta que más no pueda, voy a enseñar catecismo. Aunque me esté cayendo ya a los 100 años, voy a seguir enseñando catecismo. Y tengo tan buena suerte que me acuerdo que cuando yo enseñaba en 3er y 4er grado en Santa Úrsula, en Lima, enseñaba religión. Venían las monjas y se sentaban ahí para ver cómo yo enseñaba religión, porque parece que tuve fama de que era buena maestra de religión.
Y venían las monjas viejas, a veces se sentaban ahí para oírme, a ver qué es lo que yo decía. Entonces, yo tengo en mi casa, y les voy a contar esto, que parece que es algo que ha sucedido en mi vida, que me parece que es esencial. Yo pertenecía a la Legión de María en San Brendan. Y recuerdo que yo me di cuenta que había mucha ignorancia entre las legionarias acerca de la Biblia. Oh, sí. Entonces yo le dije a la directora, mire, yo estoy dispuesta a enseñarles un poco de Biblia, porque como yo he sido monja y he tenido base de religión, me gustaría compartir lo que yo sé. Entonces la directora me dijo, lo siento mucho, eso no es evangelizar. Ay, por favor. Yo pensé que ignorante la pobre. Pero yo tenía esta cosa por dentro, este empuje, este deseo, este sueño, esta llamada. Entonces un día, tú conoces la capilla de San Brenda, tú sabes, está la Virgen ahí, la Virgen Milagrosa, ¿ok? Me acerqué allí a la Virgen y le dije, Madre, yo no sé qué voy a hacer, porque yo siento esto dentro de mí, debe ser un llamado de Dios, pero me dicen que eso no es evangelizar, que para qué voy a buscar tiempo y enseñar a esta gente. Y ustedes saben lo que yo oí dentro de mi corazón, una sola palabra. No fue oído que lo oí aquí, lo oí dentro del corazón. La palabra insiste. 2 veces. Insiste. Y luego, cuando la veo a ella, que tiene así sus bracitos así, y veo su barriga, es como que ella me estaba diciendo, mi hijo, la palabra, quiero que la des. Entonces yo decidí por mi cuenta, en mi casa, a las personas que querían venir, que vinieran. Le llamamos a nuestro club bíblico, La Palabra Nos Llama, y desde el año 9 hasta hoy he estado enseñando en mi casa. Nos ponemos una camiseta negra que dice La Palabra Nos Llama, y tiene una Biblia y un rosario, porque después de estudiar la Biblia rezamos el rosario. Entonces me siento feliz porque son mujeres que ya son retiradas y vienen a mi casa, desayunamos juntas, luego leemos la Biblia y la estudiamos, porque eso sí, yo compro libros de las Paulinas que son escritas por sacerdotes católicos y muchos de ellos están en inglés, y yo me tomo mi tiempo para traducir, porque yo les enseño la doctrina católica, apostólica y romana. Se las enseño a través de esto. Es trabajo para mí, pero no me importa, porque me da mucha felicidad. Y como me decía alguien, creo que fuiste tú, Rodolfo, el que me preguntaste que dónde fue que yo he visto más. No les sé decir dónde yo he visto más eficacia o consecuencia de mi catequesis. Lo que yo sí sé decir, que hay una vieja, perdone que use la palabra vieja, una persona mayor, que en Cuba se había alejado de la religión porque no quería perder su trabajo. Sin embargo, su hermana era catequista. Y esta mujer, un poco testaruda, un poco lijosa, pero me daba pena porque esta mujer había sufrido un stroke y habla muy despacio y camina con dificultad. Pero esa mujer, yo he visto el cambio en ella. Ella no iba a misa los domingos. Ella no crió sus hijos, los bautizó sí, pero no crió a los hijos en la iglesia católica por miedo a perder su trabajo. Estando en Cuba. Y después aquí, yo he visto en ella el cambio, un cambio que yo me he quedado asombrada, como Dios
está trabajando a través de la Biblia, lo que estamos estudiando, como está trabajando en ella. Porque ella, un día les dije, ahí en San Brendan hay un grupo de carismáticos, ¿ustedes quieren ir? Y dos de ellas me dijeron sí. Y ella empezó a ir. Y está tan metida dentro de la religión, dentro de la fe, dentro de la Biblia, que ella ha confesado públicamente que ella, por culpa de ella, sus hijos no han sido católicos practicantes. Entonces, ella va a misa todos los domingos, ella se confiesa. Ella, el acto de caridad que hace ella es sorprendente porque tiene una memoria, como usted no se puede imaginar, fantástica. Y ya tiene 87 años, creo que tiene. Una memoria fantástica. Y entonces ella manda mensajes al chat de Nueva Vida, que así se llama el grupo de San Brendan. Y se pasa el día entero mirando en su computadora, aprendiendo más Biblia, aprendiendo más y más y más, y mandando lecciones. Ella misma habla, ella misma dice, y le cuesta trabajo porque tiene las manos, la pobre, con dificultad. Sin embargo, los chats y todo, y una fe. Yo he visto el cambio de esa mujer, me quedo asombrada. Estaba prohibido hablar inglés. Claro, es la única forma. Y mis hijos, sin embargo, veían Sesame Street, veían Electric Company. Yo los puse en gimnasia, en ballet, y ya ellos iban escuchando. Y yo, cuando les enseñaba a leer en inglés, con esos cuadernos que uno compra, esos workbooks que uno compra en cualquier tienda, yo les daba todas las instrucciones en inglés para enseñarles a leer en inglés. Pero aparte de eso, había que hablar español el día entero en la casa. Claro. Y por eso me quedé en la casa. Yo hice el sacrificio de quedarme en la casa. Yo podía haber ido a trabajar y ganar más dinero, pero esos niños iban primero. Y fíjense que cuando nosotros nos mudamos para acá, primero vinieron 3 de mis hijos. Se hartaron de el racismo de Cincinnati. German Americans, que si nos oían hablar español nos gritaban, "Speak English, you're in America." Y cuando yo enseñaba español me decían, "You have an accent, you talk funny, you talk funny." Aquí tú puedes hablar inglés o español y nadie te critica tu manera de hablar. Nadie, ninguno de tus alumnos ni nadie. Que al revés, venga el esfuerzo que uno hace de hablar el otro idioma. Pero así fue. Esto, que la Biblia es todo, ahí está toda la doctrina. Lo que pasa es que hay una serie de prejuicios históricos, o se dice que la iglesia no dejaba que la gente leyera la Biblia. Eso es una cosa que nos acusan los protestantes. Y es verdad que hubo papas o religiosos que, para que no malinterpretaran la Biblia, decían, no, hay que tener cierta cultura. A los niños no se les puede enseñar todas las cosas de la Biblia. Hay historias horribles, pecados horribles, que los niños no pueden entender. Entonces, para leer la Biblia hay que tener cierta preparación. De lo contrario, van a malinterpretar la Biblia. Interpretar la Biblia mala es peor que no leer la Biblia. Porque lo dice San Pablo, lo dice San Pedro. Que nadie interprete la escritura por su propia idea, privadamente. No, claro que no. Porque se pierden. El sentido. Así que no podemos interpretar la Biblia de cualquier manera. Hay que tener una formación. Que en este caso la iglesia sabiamente tiene el catecismo, etcétera, historia sagrada. Como dice mi amigo Gastelo, la historia sagrada está todo de una manera sencilla, como un cuento que todos los muchachos pueden aprender. De manera que hay que tener mucho cuidado. La Biblia es absolutamente necesaria, imprescindible, pero hay que tener preparación. Hay muchos cursos bíblicos muy buenos. Precisamente para que la gente pueda con justicia interpretar correctamente la escritura. Eso que la Biblia católica tiene declaraciones. Exacto. Sí, por favor. Las citas al pie de la página es condición necesaria para que un católico pueda leer la Biblia. Porque si no, cualquiera, anything goes. ¿Te das cuenta?
El Apocalipsis. Miguel. Ay, Mira, yo le quiero hacer una pregunta. Es una curiosidad. ¿Qué sucede con los apóstatas, por ejemplo? Con la gente que son brujeras, ñáñigos, por favor. etcétera. Con las personas que no tienen religión o que tienen otra religión. ¿Para ellos existe o no la salvación y por qué razón? para todos existe la salvación. Creo que sí. La misericordia de Dios es muy grande. Los únicos que no creen en la salvación para todos son los testigos de Jehová. Es más, yo le pedí a un testigo de Jehová que me regalara una Biblia de ellos y me la regaló. Y te das cuenta de los errores tan grandes que han metido, porque ellos no creen en el infierno. Y ellos dicen que solamente 144,000 personas van a ser salvadas. Y esas ya Dios sabe quiénes son. Entonces ellos tienen una vez al año una ceremonia de comunión. Y pasan el pan, pero nadie lo come. No lo comen porque piensan que no son dignos de comer ese pan y que ya los escogidos ya están. Yo no me canso de hablar con ellos muchas veces y decirles varias cosas. La salvación es para todos. Cristo vino para darnos el perdón y el cielo, la vida eterna. Y ellos piensan que no, que uno se muere y se acabó. Fíjense que en el capítulo 25 de Mateo, cuando Jesús habla sobre el juicio final: venid benditos de mi Padre a la recompensa eterna, porque todo esto lo hicieron por mí, lo que hicieron por otro lo hicieron por mí. Id al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Pero ellos no dicen eso. En la Biblia de ellos dice a la destrucción. O sea que se mueren y se acabó, como un animal. Digo yo, qué manera de perder el tiempo. Sí. La que trabaja en mi casa es testigo de Jehová. Otra Muy cosa, buena persona. ellos piensan que Jesucristo, ellos no creen en la Trinidad, no creen en un solo Dios y tres divinas personas. Ellos lo que creen es que Jehová, o sea Dios Padre, es el único, El único. que Jesucristo es Un profeta. es un pequeño Dios, es otro pequeño Dios, y que vino, que era San Miguel Arcángel, que se convirtió en Jesús. Y el Espíritu Santo es un soplo, una ayuda. Y yo les digo, persona es aquel que piensa y actúa. El Padre piensa y actúa. El Hijo piensa y actúa. El Espíritu Santo piensa y actúa. Los tres son personas de un solo Dios. Ellos traducen primero en el Evangelio, cuando tú ves la Biblia en Juan, en una Biblia que escribe, y la palabra era un Dios. Ajá. Sí, En la traducción del Nuevo Mundo. Sí. Y la palabra era un Dios. un Dios. Entonces yo digo, qué estúpidos son, que lean la carta a los hebreos para que vean que Jesús está por encima de todos los ángeles. Que lean la carta de los colosenses, donde Pablo defiende la doctrina católica sobre los gnósticos y tanta gente, tanta bobería que tenían con los ángeles, que los tenían como Ay, por lo más favor. elevado. Pero fíjense la cosa más grande: Cristo vino a morir por los hombres, no por los ángeles. Dios nos ama a nosotros mucho más que ama a los ángeles. Nosotros podemos comulgar porque tenemos boca y ellos no tienen, son espíritus. Esa intimidad tan profunda solamente la tenemos nosotros, los humanos. Jesús se hizo hombre, no se hizo ángel. Nosotros somos los favoritos de Dios. A los ángeles nada más que le dio un chance. A nosotros nos da chance hasta la hora de la muerte. Somos amadísimos de Dios. Y cuando nosotros tengamos algún problema, alguna cosa,
que nos vemos desesperados con mirar un crucifijo, nos basta. Porque vemos el amor tan grande. Yo a veces digo, Señor, tú eres bobo, porque has hecho tantas cosas por la humanidad y todavía lo sigues haciendo. La cuestión del el Cristo de la Misericordia, que ahora empezamos, desde ayer empezamos ya la novena, porque el próximo domingo, no mañana, sino el próximo domingo es la fiesta de la misericordia. Tantas oportunidades que nos da, tantas promesas, que yo creo que somos estúpidos si no lo seguimos, si nos empeñamos en seguir nuestro camino en lugar del camino de Él. Así que en eso estamos. Pedro, tengo un anuncio trazado, no me acordé de esto cuando tú... Y gracias. Mira, quiero hacer un comentario. Primero, cuando empezaste a hablar del conocimiento de la Biblia, me acordé del cardenal Newman. John Cardinal Newman era un anglicano y leyendo la historia de la iglesia se convirtió al catolicismo. O sea, que la historia primitiva, hazle a un protestante esta pregunta: ¿quién escribió la Biblia? Pues la iglesia católica. Ellos ni siquiera saben, los protestantes son totalmente ignorantes, y esto lo puedo decir de verdad, de la historia. No tienen idea ni cuándo empezó los pentecostales, ni los bautistas, ni nada. La iglesia existía antes de la Biblia. Exacto. Pero es que si no es por San Exacto. Jerónimo, los protestantes no hubieran tenido Biblia. Y el Exacto. escándalo que creó Archbishop Newman, John Sí. Newman, Claro. porque él era muy conocido como un evangélico. Era un hombre intelectual. Claro. En la Inglaterra. Exacto. Claro. Exacto. Oye, Miguel. Esto, mi amigo Gastelo oye mucho un sacerdote católico, el padre Luis Toro, que es, yo diría, el terror de los protestantes, porque siempre está preparado este católico para contestar todos los problemas de los protestantes, y lo hace muy bien diariamente. Luis Toro. ¿En dónde, Gastelo? Él es venezolano. ¿Pero dónde? En el canal de... Sí, YouTube. Es YouTube. ¿YouTube o...? Por Padre Luis Toro. Sí, yo lo he visto. Ok, búsquenlo porque está al día, está preparado para lidiar con los Y protestantes. Fernando Casanova también, puertorriqueño. Y a veces le piden la que es cabeza. converso. Sí. Sí. Muy bueno. Pero bueno, es la lucha que hay que dar por la fe. No en sentido de odio, al contrario, para ayudarlos a ellos a entender. Entender exactamente. Ay, mija, en mi caso Le puedes trabaja- decir a un... Estás totalmente equivocado. Como decimos nosotros los cubanos. Bueno, Mira, ¿alguien más? No sé si cómo estamos de tiempo, Miguel. Tenemos todavía un poco de tiempito para hacer preguntas, de las que quieran, pero si es relativo al tema de la Biblia y de la santidad, que es lo que la Iglesia Católica es la unión de la fe con la razón, con la inteligencia, con el sentido común. Nada estrafalario, todo es racional, pero no solo racional. O sea, nosotros sabemos unir la fe y la razón. Esa fue la gran obra de Santo Tomás de Aquino. Gracias a Santo Tomás de Aquino unió toda la racionalidad griega de Aristóteles con la fe católica, pasando por San Agustín, por supuesto. Que San Agustín, me encanta la frase que tú citaste: nos hiciste, Señor, para ti, y no estará tranquilo nuestro corazón hasta que descanse en ti. Eso es su superior. Fíjate, más que Santo Tomás de Aquino, porque San Agustín es más del alma, es más psicológico, es más... Habla de él. Nos hiciste, Señor, para ti. Santo Tomás, por supuesto, que piensa lo mismo, pero no lo dice de esa manera tan bonita. Pero bueno, el rey de la teología católica es Santo Tomás de Aquino, que ya hablamos la peña pasada, pues. Fue una comparación de Tomás Aquino y Padre Varela. Y Padre Varela. O sea, que tenemos esa... Nuestro Padre Varela siempre tenemos que mirarlo bajo ese ángulo de la fe católica, la fe unida a la razón. Hablábamos sobre la ignorancia de los católicos acerca de la Biblia. Si tú vas a misa todos los días, en 3 años te has leído la Biblia entera. Pero, María Elena, te la has leído porque pues, están las lecturas, pero la entiendes, es a lo que yo voy. Para eso está la homilía. Ajá. Cuando lo hacen perfecto y da una buena explicación. Porque Pero cuando fíjate no, que los papas Dios últimamente han promovido, desde Juan Pablo II sobre todo,
Benedicto XVI han promovido que en todas las iglesias, todas las parroquias haya estudio bíblico, porque es muy importante. Claro. Claro. Pero si te pones a pensar en la misa, ve a un servicio evangélico y vete a la misa, y en el servicio evangélico hay algo que falta, y lo que falta es el sacrificio. Ah, sí. El sacrificio de Cristo a su Padre por todos nosotros. Y yo le digo, cuando yo empiezo en mi clase de catecismo, lo primero que yo hago es decirle a los niños: ustedes tienen que ir a misa todos los domingos, por lo menos pensando lo más básico: tengo mucho por qué dar gracias a Dios, y segundo, hay mucha gente que sufre, que necesita de nuestras oraciones. Ya después vamos entrando dentro del sacramento de la Eucaristía y lo que es la misa, etcétera, etcétera. Pero, y les digo también, fíjense, si ustedes van a una ceremonia, a un culto protestante, muchas veces lo que se basa es canciones, lectura de la Biblia y un sermón. Pero falta algo, y lo que falta ahí es Cristo ofreciéndose al Padre, la renovación del sacrificio de la cruz, el misterio pascual que se repite, sí, también sacramento, porque también viene a nosotros en la Eucaristía. Lo que tiene que tener cada católico en su casa es la Biblia y el catecismo católico, que no falte, los dos. Y nosotros, pero lo más bello que tiene la misa es, yo digo, desde el ofertorio en adelante, que es como nosotros en el ofertorio nos ofrecemos junto con Jesús, y Jesús recibe nuestras oraciones, nuestra ofrenda hacia el Padre. Y luego el silencio tan profundo, porque es verdad que tú vas a cualquier iglesia que tú vayas, cuando está ese sacerdote levantando esa hostia consagrada y esa sangre de Cristo, hay un silencio profundo y la gente está adorando. Porque la misa es cristocéntrica. Quizás un servicio protestante es fellowship, sharing the word, canciones, cosas así. Pero ese silencio absoluto que tú oyes en la misa, sobre todo en el momento de la elevación, y luego que ese Cristo venga a tu corazón, es maravilloso. Es una cosa que eso no se ve en otras religiones, esa intimidad de Cristo con su pueblo. Y luego yo le digo a los muchachos, es importante el culto en comunidad. Fíjense como Dios es familia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús eligió vivir en familia con su madre María, su papá San José y él, los tres, en familia, 30 años, así mismo. Y cómo él fundó la iglesia y nos espera que en comunidad le demos culto a él. En comunidad, por eso fundó la iglesia. Y la importancia que puso en el amor al prójimo, como él a sí mismo, como ámense unos a otros como yo los he amado. Sí, eso es importantísimo. Así que, a ver, espérate. Bueno, vamos a terminar ya. Sí, sí. Bueno, con estas palabras de María Elena, lamentablemente nuestro compromiso con el restaurante ya ha cesado. Y ha sido una excelente charla que ella nos ha dado. Y esperamos verlo la semana el mes que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Gracias. Eres mío, te rescaté. No temas, aquí estoy. No temas, aquí estoy. Y si pasas por las aguas, no te hundirás. Y la corriente
soy tu Dios, tu Salvador, porque soy tu Dios, tu Salvador.